Buenas tardes. Hoy me toca a mí. Muchísimas gracias por venir a acompañar a Vicente en la presentación de su segunda novela. Intentaremos que no os arrepintáis. Me voy a tomar la licencia de recapitular un poco porque, evidentemente, una segunda novela tiene como requisito indispensable que haya existido una primera, que, por cierto, también presentó en esta biblioteca hace exactamente 2 meses y 10 días. El viaje de Ifigenia, la sistémica, holística y heurística Ifigenia. La recordamos, ¿no? Ahora, con El depredador afortunado, inicia una trilogía con el inspector Miguel Ayala como eje vertebrador. Vicente Juan Nácher de la Espada. Juan a secas. Fray Juan cuando se levanta inspirado y católico. Bigardo Baladre cuando escribe relatos inspirados en su tierra y cercanías. Es un hombre jubilado, aunque últimamente esté empezando a dudarlo. Sin embargo, bucear en su trayectoria profesional y académica puede producir mareos. No se ha dejado área por explorar. Estudios en física, química, ciencias sociales y empresariales. Estos últimos sellados por don emérito. Ha cobrado de las SS. Debería aclarar que me refiero a la seguridad social. También ha cobrado de la empresa privada, de una empresa rara, productora de softwares, que protegen a empresas raras, del IBEX o algo así. Y luego no sabemos poner el cañón. Porque no se puede darle. ¿Ves cómo estamos enfadados? Claro. Venga, llegados a este punto, se me ocurre que os podéis preguntar qué tiene Villarrobledo para estar tan presente en las giras literarias de Vicente. Podría limitarme a deciros que desde 2009 es aquí donde tiene fijada su residencia. Lo cierto es que su vínculo es mucho anterior y sin duda más profundo. El 13 de noviembre de 1955 dejó escapar sus primeros berridos en la finca de la Sabina, donde nuestro abuelo materno era guarda. Cuando su madre, mi tía Encarna, abandonó España para trabajar, se quedó al cuidado de la yaya María y de mi madre, la Pepa. Así fue hasta que a los 5 años de edad se instaló en Francia con sus padres. Hiciste lo que pudiste. Sí. A mí todavía me quedaban 13 años para venir al mundo y no hagáis cuentas. Así que me perdí ser testigo tanto de su estancia allí como de su vuelta a una España en la que le resultaba bastante difícil comunicarse, literalmente hablando. Volvió a España, a Torrent, y es precisamente la ciudad de Valencia, en el barrio del Carmen, el escenario elegido para que Miguel Ayala resuelva su primer caso. Yo me perdí gran parte de lo que seguramente me ayudaría a daros una visión detallada de Vicente como escritor. La necesidad de ir a contracorriente de sus personajes, de sacar los pies del tiesto, la moral ambigua, llena de zonas grises, incluso ante hechos consensuadamente horribles, o el entendimiento del lector como alguien que no necesita que se lo den todo masticadito, como alguien perfectamente capaz de llegar a conclusiones por sí mismo. Todo ello aderezado con un sentido del humor cáustico, plagado de ironía, marca de la casa, y en el que la corrección política brilla por su ausencia, camuflando una visión apocalíptica y yo diría bastante certera de la sociedad que nos rodea. El depredador afortunado, de nombre Fortunato Mediocre, es un hombre considerado normal, un buen vecino, pero misógino y maltratador de mujeres de puerta para adentro. Un hombre cuya perspectiva de vida hace honor a su apellido, completamente consciente de su patetismo y que, sin embargo, o quizá justo por eso, exprime a placer al único ser que considera por debajo de él, su mujer. Y es que, aunque a primera vista parece que sus novelas son mero entretenimiento, divertidas, locas, por debajo de ellas subyace un trasfondo reflexivo que intenta hacernos pensar y comprender muchas de las complejidades de las relaciones humanas. Me explico. La novela transcurre en 1972. 1972 es el año en el que la mayoría de edad de la mujer pasa de los 25 a los 21, igualando a los hombres.
De esto hace poco más de 50 años. Hasta ese momento, ninguna mujer menor de 25 años podía abandonar el domicilio familiar sin permiso paterno, por supuesto, de no ser para casarse o ingresar en un convento. En 1972 es el año en el que faltan todavía 3 para que se dejara de lado la licencia marital como documento que acredita que la mujer está en disposición de trabajar, ocupar cargos públicos o obtener el pasaporte. La novela transcurre en 1972. 1972 es el año en el que Fortunato hacía simplemente lo que se le permitía hacer. De eso hace poco más de 50 años. 50 años en los que hemos conseguido que el adulterio deje de considerarse un delito, tener derecho al aborto, o tal cual que la ley contemple como iguales al hombre y a la mujer. Pero, pese a haber conseguido ese amparo social en el que se nos entiende y se nos protege, el hecho es que de puertas para adentro todavía sufrimos, a veces en silencio y también a gritos, ese maltrato psicológico, violento que tortura y mata. ¿Habrá que esperar otros 50 años para eliminar este tipo de violencia? Esperemos que no. Pero me temo que eso tú y yo ya no lo veremos. Bueno, retomando, como decía antes y cambiando ya de tono, me he perdido muchas cosas, pero no tu faceta de escritor. Verte empezar un proyecto de este calibre desde la página en blanco, producir sin parar hasta las cejas de entusiasmo y de nicotina, sin renunciar ni un ápice al compromiso. Todo esto lo hemos visto y nos gustaría seguir viéndolo porque, aunque no sé qué te deparará el futuro más cercano, todo el mundo aquí ya sabe que mi orgullo y mi admiración estaban ahí desde el principio. Desde aquellas vacaciones en las que te esperaba temprano, con impaciencia, asomada a la puerta la llegada del primo, que ojalá fuera hermano. Y no quiero alargarme mucho más porque otras cosas no me quedaría más remedio que ponerlo por las nubes. A mí se me vería el plumero y me temo que tú te sentirías extremadamente incómodo. Prefiero cederte las riendas y que tú decidas hacia dónde quieres que te acompañemos. Apuesto que será apasionante. Suelo preguntarme qué he hecho yo para merecer esto. Esto me refiere a una familia como la vuestra. A lo que vamos. Muchas gracias por la presentación. Es que me has presentado como a un ser presentable, lo cual no era fácil. Valga el retroécano. A ver. Buenas tardes, hermosas y hermosos. También tengo que agradecer, pues obviamente, a quienes me conocéis y pese a ello estáis aquí, y a quienes habéis venido a escuchar a un desconocido. Muchísimas gracias. Os tengo que decir que si yo soy contingente, vosotros sois necesarios. Y a cuerda me remito. Al personal de cultura del ayuntamiento, por prestarnos la sala. A ti, por conseguir que la sala sirva para algo. Y os tengo que decir que desde febrero yo he evolucionado. Si recordáis, en febrero yo casi captaba las preguntas, pero me las teníais que repetir. No hace falta. Las pillo. O sea, ya capto. No hará falta que me hagáis las preguntas, eso sí. No me comprometo a responder las que no me dé la gana responder. O sea, eso lo dejo de antemano. Joder, ya estamos. Bueno, ¿y tú de quién eres? Bueno, pues lo que hemos dicho. Mi abuelo era guardia civil, retirado y represaliado, cobrador de igualas médicas en Villarrobledo. Me parieron troyano. Eso quiere decir, porque no sé si todo el mundo está familiarizado con el tema, es decir, me parieron troyano quiere decir que me parieron en casa, porque la gente que podía nacía albaceteña, los llevaban en coche a las señoras y parían allí. Y digo parían porque nacer, aunque nacer es un verbo activo, realmente en Arcturus pues tiene poco que decir en todo ello. Al que más y al que menos nos han parido.
al que más. Y si acaso el mérito es de nuestras madres. Digo al que más porque yo pasé 6 kilos al nacer. ¿Verdad? Bueno, otro hecho de ser troyano es que caté el vino mi bautizo, gracias a vuestro padre. Nunca os agradeceré bastante, porque eso me despertó la afición. Luego en casa yo sabía dónde guardaban el vino y desde chiquitico recuerdo haber ido a la alacena y haberla abierto. Supongo que eso pues me ha marcado, pero vamos, tampoco sabría decir si sin vino hubiese sido mucho más serio. Sin embargo, mi padre quería que yo naciera valenciano, en Torrente, al cuidado de mis otros abuelos, sus padres. Pero mi madre se despistó, porque llegó aquí a la feria del pueblo en agosto. Yo nací en noviembre. Se ve que la feria duró mucho ese año. Y tampoco me extraña mucho, porque mi padre dejó de hablarle cuando supo que estaba embarazada, a mi madre. No hace falta decir que soy hijo único. Bueno, el caso es que efectivamente a los 5 años me llevaron a Francia sin saber ni media de francés. A los 11 me devolvieron y hablaba un francés perfecto, sin acento. Y entonces me trajeron a Torrente para que se notara que apenas hablaba castellano y del valenciano pues ya ni olerlo, porque mi padre decía que eso era de cutres. Bueno, el resultado es que nunca he estudiado geografía, historia ni gramática española, lo cual no deja de ser curioso dedicándome luego a la literatura. Pero Word tiene un corrector que es una maravilla. A lo que iba. Empecé a trabajar con 11 años, porque en aquella época, si tu padre quería que estudiases, pues empezabas a trabajar a los 13. Y si no quería que estudiases, pues a los 11. Pero empezabas a trabajar tempranico. Así, poquito a poquito, trabajando, pues me saqué el bachiller técnico superior, lo cual quiere decir que el bachiller técnico seguía sin haber geografía, historia, ni nada ni gramática, ni nada que se pareciera. Luego fui a la universidad. Más que estudiar, yo diría que conseguí fracasar en todo, porque matriculé en física, luego en química, luego en matemáticas, las 3 seguidas, pero resulta que en las 3 las prácticas sean por la mañana y la teoría por la tarde o viceversa. Cuando trabajas 8 horas, pues o te suspenden por la teórica o te suspenden por la práctica, pero te suspenden fijo. Así que, caminando por ahí, esta es una anécdota curiosa, yo andaba caminando por la Facultad de Filosofía y me vi un letrero que decía: ¿quieres saber lo que es la informática? Acordaos, ¿vale? Estamos hablando del 73-74. ¿Queréis saber lo que es la informática? Y dije, bueno, pues yo quiero saberlo. Y tal y como entraba, el ponente me dice: ¿veis? El típico informático es un tipo como ese. Y me señala. Yo, claro, 1,90 m, deportista, ¿vale? Con mala leche, pues me fui cara a él. Y entonces él me dijo: no. Quiero decir que es un hombre joven, que viste así desenfadado. Bueno, vale. Total, que me quedé y acabé programando antes de que llegasen a España las fichas perforadas, lo cual tiene su mérito. No os cuento cómo lo hacíamos. Bueno, el caso es que acabé pasando la mayor parte de mi vida, pues viviendo de los ordenadores. Y descubrí mi vocación luego a los 45 años, porque resulta que la empresa en la que trabajaba, la multinacional, me pagaba los estudios siempre y cuando sirviesen para algo. Entonces me matriculé en empresariales, no por nada, sino porque me lo pagaban. Y descubrí que lo que me gustaba a mí realmente era la economía. Tonterías de la vida. A los 45 años hoy lo descubro, cuando ya es tarde. A todo esto, en el 84, pues me casé, nos casamos. Me salió un buen trabajo en Barcelona, nos fuimos allí, nacieron allí nuestras hijas. Y yo escribía pues informes sobre contabilidad interna, informes sobre la postventa en el mercado del software y este tipo de cosas divertidísimas, sobre todo en inglés, que era como me obligaban a escribir.
Y a finales de 2008, pues mi jefe, un neoyorquino de nombre italiano, Tony Ricinto, me llama por teléfono y me dice: oye, ¿te quieres mudar a Estados Unidos? Y se me escapó la risa, porque yo me imaginé, yo, troyano, en Estados Unidos, no me imaginaba. Bueno, total, 2 meses tardaron en echarme, después de la risa. Entonces volvimos al pueblo. Pues bueno, teníamos en casa 2 personas dependientes que tenía que cuidar Pilar. Y en Villarrobledo teníamos el apoyo de la familia, mientras que en Torrente no íbamos a tener apoyo de mi familia paterna, lo más mínimo. Además, aquí, pues yo había tenido una relación más o menos, digamos, esporádica, pero que venía casi todos los años, y me sentía a gusto. Así que nos venimos para acá. Y encontramos una casa que ya para el resto de mi vida, ya a mis casi 70, pues estaba muy bien, porque tengo a 1 kilómetro de casa el centro de Alzheimer y el de Parkinson, el hospital también, y más o menos a la misma distancia, en otra dirección, el cementerio. Desde mi casa tengo vistas al cementerio, que siempre está bien saber dónde vas a pasar el resto del tiempo. Hombre, y comprenderéis que no me iba a preocupar por la escuela en este momento, ¿vale? Bueno, ya a ti no te he ofendido. Pues como ya he dicho, en 2010, cuando regresamos al pueblo, intenté cosas para ganarme la vida, no funcionaron, así que tomé la única decisión que no quería tomar, que es reingresar en la función pública. Y gracias, como ya os conté en febrero, gracias al gobierno de Mariano Rajoy, pues empecé a escribir ficción, por aquello de que después de bajarnos el sueldo, congelárnoslo, quitarnos la extra y tal, nos pusieron más horas de trabajo. Bueno, que no era de trabajo, eran más horas de estancia en la oficina, porque como atendíamos al público y las puertas al público seguían cerradas, pues no teníamos nada que hacer. Aquello era un secuestro en toda regla. Así que una vez te has leído el BOE, cosa que no os recomiendo porque ni trae dibujos ni nada y es de lo más soso, y los periódicos digitales, pues ya lo único que me queda por hacer es abrir un Word y decir, pues yo me escribo aquí mi novela. Y me puse a escribirla. El problema es que le coges el gusto a esto. Empiezas a escribir y le pillas el tranquillo, una especie de adicción. Así que cuando me di cuenta, pues llevaba, pues en estos momentos llevo, creo que son 12 novelas completadas, 3 iniciadas, unos cuentos que no pienso publicar porque son bastante impresentables, incluso comparado con mis novelas, y 7 obras de teatro. Que lo del teatro no es por afición, porque habéis visto la foto en la que me llevaban al teatro cuando era un botijito, pero bueno, con una rozabanda, una botella de vino o 2, no me acuerdo, unos chupitos de orujo, pues como diría Billy Wilder, es otra historia. Tienes razón, se me ocurrió estudiar. ¿Ves cómo captó? Me matriculé en Ciencias Sociales. ¿Por qué Ciencias Sociales? Pues porque yo buscaba algo que fuera absolutamente inútil para la vida real. ¿Vale? Esa era mi intención, es decir, después de estudiar informática, pasarme toda la vida estudiando informática, matemáticas y cosas de esas, yo quería estudiar algo que no servía para nada, pero dudaba entre filosofía, por poner un ejemplo, sociología, ¿vale? Psicología, cosas acabadas en logía, en general. Pero como no me decidía, pues cogí el grado de Ciencias Sociales. ¿Por qué? Pues porque lo llevaba todo. Había semestres de todo, incluso de antropología, etnografía, afías, que no es logías. O sea, tenía cosas muy raras y muy divertidas. Y además servía para comprender cómo funciona el mundo. De eso me arrepentí, porque cuanto más aprendía cómo funcionaba el mundo, menos me gustaba. En fin, antes de llegar a misantropía, llegué a comprender que cosas como qué es el género, que no es el sexo, la identidad social, el racismo, cómo funciona el poder, los fundamentos de la política, las visiones ideológicas,
la dogmática o la teología de la economía, porque la economía es una teología, no sé si lo sabéis, pero sí, aquel que se ríe al fondo seguro que lo sabe. Bien, ¿cómo se construye la historia en minúsculas a costa de la historia en mayúsculas? Y otras cosillas más cotidianas, como es la violencia machista, sea simbólica, como dice Bourdieu, o no. Porque a muchos en mi época, claro, educación sexual la tenías en la calle. Y en la calle, pues bueno, se escuchaban cosas, luego hablaremos de eso. Pero el caso es que al final los requisitos para pasar del machismo, porque todos éramos machistas, entre otras cosas porque no se podía ser otra cosa con esa educación, a machistas ultras, la diferencia era la cosificación de la mujer. Se considera a la mujer como una cosa. La aceptación de la violencia como parte del ritual sexual. ¿Vale? Bueno, pero no quiero ponerme serio todavía. Así que... Sí, tienes razón, sí. Bueno, no está de más decirlo. Pasada la pandemia resultó que yo tenía fecha de caducidad, que caducaba el 17 de noviembre del 2020, así que me morí un ratejo, técnicamente disección aórtica superior aguda. En fin, el caso es que como es obvio consiguieron resucitarme, y al primer día. Pese a lo que digan algunos, niego ser un zombi. Eso sí, perdí capacidad de concentración, entré en una depresión profunda, tuve que dejar los estudios, entre otras cosas, porque me deprimían todavía más. Y llevaba por entonces unas 10 novelas escritas. Pero como no tenía concentración, me costaba muchísimo seguir escribiendo. Así que me planteé hacer algo distinto y publicarlas. Ahí mis herederas también tuvieron algo que decir, porque más que nada es por si acaso yo tenía otra fecha de caducidad a corto plazo y no lo sabía. Entonces, al menos que mis herederas tuviesen algo tangible que pudieran coger con las manos. Así, la primera novela ya lo sabéis, El viaje de Ifigenia, la primera que escribí, la primera que publiqué, como no puede ser de otra forma. Y cuando la hube publicado, pues me pregunté cuál sería la siguiente. Fue El depredador afortunado, que os voy a presentar hoy. Razón tienes. ¿Por qué elegí esta y no otra, verdad? Pues precisamente porque es muy diferente del viaje de Ifigenia. En esta ocasión sí tenía claro de qué iban a tratar las novelas. Escribí una trilogía que explora la misoginia, el maltrato, la violencia sexual. Y he tratado de analizar 3 caminos distintos para que individuos vulgares pues lleguen a ese estadio. El primero, que es este del que vamos a hablar, es lo que se llama la psicopatía integrada o la psicopatía subclínica. Luego entraremos en qué es eso. El segundo va sobre la identidad del grupo y el seguimiento al líder, las manadas para entendernos. Y la tercera es la misoginia por inadaptación social, por incapacidad personal en el proceso de socialización. Y no, estas novelas, a diferencia de Ifigenia, no surgieron, se planificaron. ¿Que por qué me interesa este tema? Pues porque lo he vivido de cerca. En los años 70, cuando escuchabas que un hombre era muy formal y muy estricto, podías sospechar que era un tirano. Bueno, pues mi padre era muy formal y muy estricto. Y un gran ahorrador, o sea, tacaño. Lo cual me hace preguntarme si dejó una buena herencia. Bueno, eso os hará saber que me desheredó. En fin, con el tiempo comprendí que mi padre era precisamente eso, un psicópata integrado. Como es interesante y no todo el mundo va a estar familiarizado, permitidme que me ponga un poco más serio y os explique qué es esto de lo que estoy hablando. Quienes tienen ese trastorno son gente que están integrados en su medio, son gente que no destaca, gente, es el típico caso cuando se produce un asesinato machista y luego dicen, pero si era un buen vecino, saludaban en el ascensor. Bueno,
Eso es un psicópata integrado. Lo que hacen es analizar las debilidades de quienes conviven con ellos y las explotan. Muchas veces, o con frecuencia, destruyen o vacían a sus víctimas sin necesidad de levantar la voz ni de tocarles ni un pelo. Si mi padre a mí solo me pegó una vez. Lo de levantarme la voz todos los días. Buscan por todos los medios generar culpa, miedo, desvalorización, sufrimiento, y utilizan herramientas como la descalificación, la humillación y sobre todo la ridiculización, tanto en público como en privado. No apoyan a su pareja o a sus hijos, buscan neutralizarlos, intentan el aislamiento social y económico de los mismos para poder ejercer su poder con mayor fuerza. Y en los 70, claro, pues no hablábamos de nada de esto. Eran señores muy serios, buenos administradores, formales y muy estrictos. Es decir, gente aburrida, tacaña y violenta. Actualmente hablaríamos de maltratadores psicológicos. Pero volviendo a la novela, Fortunato es un modelo de psicópata integrado. En público sigue las reglas sociales, las comprende, pero no las integra en su vida. Es decir, comprende la moral social, lo que está bien y lo que está mal, pero no necesariamente se siente obligado a seguirlo. ¿Vale? Y si las comprende y no las ejerce fuera, es solo por el miedo a las consecuencias. No es porque se sienta culpable en absoluto. Es gente, Fortunato es un egocéntrico patológico, insensible en las relaciones ordinarias y con una conducta sexual impersonal, porque no puede sentir afecto. Miente con toda tranquilidad. Son grandes embusteros y les encanta seducir a la gente para que hagan lo que ellos buscan. Carece de empatía, aunque son muy buenos fingiéndola, cuidado. En el caso de Fortunato se casará y no es raro que un psicópata integrado pues forme una familia, porque puede utilizarla como una forma de camuflaje, aquello de yo soy normal, yo me he casado, porque eso, sobre todo en los 70 y los 80, era muy normal, aquello de que si no te casabas eras rarito, y si eras rarito, sospechoso. O como mi padre, que de esa manera conseguía un segundo sueldo, servicio doméstico y sexo gratis. Los psicópatas integrados ejercen maltrato psicológico con frecuencia, pero, ojo, no todos los maltratadores son psicópatas. De hecho, cayó en mis manos un estudio que decía que solo un 25% de los maltratadores pasaban lo que se llama el test de Hare, que es el test que detecta la psicopatía. Solo un 25%. De hecho, incluso llegó a hacerse un estudio en la Universidad de Valencia sobre homicidas y encontraron que solo el 30%, ¿vale? 30% eran psicópatas. El resto era simplemente gente que mataba, sin más. Es un tema que yo entiendo que es importante y por eso en las otras novelas voy a estudiar otros tipos que no son psicopáticos. Su objetivo es erosionar a quienes le rodean. Si tiene pareja, intentará quebrar su voluntad y crear una dependencia patológica. Ojo, porque Fortunato es un don nadie, ¿vale? Ese es un ejemplo que yo he buscado de alguien absolutamente impersonal. Pero este tipo de psicopatía predomina en la gente con un estatus social elevado, social y económico elevado. De hecho, en ocasiones, el abuso viene por la necesidad de probar y de obtener el privilegio a través del ejercicio del poder. Es decir, yo soy más porque tú eres menos. Para simplemente como un dato anecdótico, dentro de las profesiones liberales, la prevalencia del psicópata triplica la media y llega al 13%. Pero dejadme que os lea una escena
para que entendáis esto que yo os comentaba de la falta de empatía. En esta escena, Fortunato llega a su casa, se encuentra con que sus padres no están porque han ido al entierro de un familiar a su pueblo de Cuenca. Y dice, no, si al final tendré que hacerme la cena yo mismo por culpa de la vieja. La tía Fulgencia podía haberla palmado en fin de semana. Y nada, se sienta a ver el telediario, eso suena el teléfono. Diga, ¿la Guardia Civil? ¿Y yo qué coño tengo que ver con la Guardia Civil? Sí, yo soy Fortunato Mediocre. ¿Qué quiere? ¿Cómo? ¿Que mis padres se la han pegado con el 600? No me joda. ¿Cómo ha quedado el coche? ¿Qué? ¿Que el coche ha ardido y con mis padres dentro? Vale, que están en Requena, pues yo iré cuando pueda. ¿Y por qué tiene que ser mañana? ¿Qué quiere decir eso de disponer de los cuerpos? Ah, vale, que quiere que los entierre. Pues háganlo ustedes, yo no tengo manías. Pues mire, se lo pongo fácil. Ya están medio quemados. Pues los quémenlos del todo y nos ahorramos gastos. Pues claro, tengo sentimientos, pero si ya están muertos lo que habrá que hacer es enterrarlos, ¿no? Vamos, digo yo. Vale, ya lo he entendido, no hace falta que me grite. Mañana por la mañana estoy en Requena a primera hora. Vaya modales que se trae la Guardia Civil. Que si yo no quería a mis padres, pues claro, pero muerto al hoyo el vivo el bollo. ¿Qué prisa había? Joder, qué hora se ha hecho. Voy a prepararme el bocadillo. Os hacéis una idea de lo que es la falta de empatía. ¿Eh? Bien. No. ¿Ha sido tú, no? No se parecen el depredador Ifigenia. Porque aunque esta novela tenga elementos fantásticos, no es ciencia ficción, aquí no hay ciencia, ¿vale? O si la hay, es una ciencia no positiva. El estilo de la trilogía es un thriller fantástico con grandes dosis de ironía. No es una comedia, aunque por mucho humor negro que haya por medio, no es una ironía, pero tampoco es un drama, aunque los hechos descritos sí lo sean. Es como la vida, en la que tienes momentos de lo uno y de lo otro. En cuanto al estilo, pues el relato transcurre en tercera persona, se narra en presente, desde la perspectiva de los personajes, porque lo que me interesa es que el lector siga la evolución de ese personaje central, que es este individuo despreciable que se llama Fortunato Mediocre Cambón. El narrador, en este caso, sí es omnisciente. El hilo conductor es el inspector Ayala. Lo que ocurre es que esta primera novela solo es inspector, por lo tanto, hasta que no ascienda en la segunda novela, no tiene un protagonismo más destacado. De momento simplemente es, su equipo es el que va a ser el hilo conductor de los 3 casos que he escrito, iba a decir que he publicado, pero no se he publicado. En cada novela siempre hay un elemento fantástico, porque yo necesito un catalizador del cambio. El cambio no ocurre porque sí. Imaginaos que yo cojo a este mediocre de apellido y cuento su vida y no le pasa nada. Necesito que le pase algo. Entonces, como necesito que le pase algo, meto un elemento fantástico para que lo impulse. En este caso, es un gato negro. Es un poco diabólico, o él afirma haber conocido al diablo, que esa es otra, que piensa como un gato, así que no esperéis de él que sea lógico ni razonable, ni que sienta empatía por nuestra especie. Nuestra especie simplemente es proveedora de alimento y poco más. Os lo he contado en verso, pero como me apetece, pues os lo voy a contar otra vez en verso. Por calles de Valencia vaga un gato. Es negro como noche sin luna. Vaga solo, sin casa ni fortuna. Rabia, expulsado de hogar ingrato. Lo acogerá gran imbécil innato a quien concede riqueza oportuna. Usando su fiera maldad gatuna, otorga herencia de ardiente orfanato. Y así empieza tragicómica novela de la suerte de un inmundo pazguato
redimido por felina tutela. De la nulidad al asesinato transitará el mediocre sin cautela. Es su irónico nombre, Fortunato. Y ahora en prosa. Al principio de la novela, pues al gato lo han echado de casa. Vaga por las calles del barrio del Carmen, se encuentra dos individuos. Él necesita urgentemente un amo, no un amo en el sentido de que sea su amo, sino que sea el amo de las cosas que él necesita. Y uno parece decente, uno de los tipos, el otro tiene pinta de imbécil, y de hecho el felino lo bautiza así, imbécil, con mayúscula. Comprenderéis que el gato no sabe leer DNI, entonces le pone ese nombre. Y como cabía esperar, porque si no la novela pues no tenía mucho sentido, se queda con el imbécil, con Fortunato mediocre. Fortu para sus amigos porque él cree que los tiene. El contexto, pues lo ha empezado a explicar Ana, es principio de década 70, cuando las mujeres tenían la consideración legal de tuteladas, siempre, y el Código Civil nos lo ponía fácil a los maridos. Os leo unos artículos porque, como aquí no hay mucha gente que se dedicara al derecho en los años 70, pues supongo que no lo conoceréis. Os voy a leer unos artículos del título cuarto del matrimonio. Artículo 52. El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges. O sea, divorcio, separación, la muerte. Artículo 56. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Lo de separarse así por las buenas las mujeres. Artículo 56. Artículo 57. El marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido. O sea, no obedeces, no hay protección. La mujer está obligada a seguir al marido donde quiera que fije su residencia. O sea, aquello de decir yo, y tú vete que yo me quedo, no cuela. Hay una excepción, gracias a la cual mi madre se salvó, y es si el marido va al extranjero. Entonces no había obligación de seguirlo. Eso la salvó. Bueno, y por eso yo sigo hablando castellano y no francés. El artículo 60. El marido es el representante de su mujer. Esta no puede, sin su licencia, comparecer en juicio por sí o por medio de procurador. O sea que también olvidaos de denunciar al marido, porque no podéis presentar la denuncia siquiera. Tampoco puede la mujer, sin licencia o poder de su marido, adquirir por título oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes ni obligarse, sino en los casos y con las limitaciones establecidas por la ley. O sea, vender, comprar, pues no. De hecho, ni siquiera abrir una cuenta corriente. Solamente había una excepción a esta regla, que es que se trate de cosas que por su naturaleza están destinadas al consumo ordinario de la familia, en cuyo caso las compras hechas por la mujer serán válidas. O sea, que puedes ir a comprar plátanos o naranjas, pero lo de comprarte un coche va a ser que no. Cuando esto era el Código Civil en vigor hasta 1975, como ha apuntado Ana, pues comprenderéis que una vez casada, la mujer tenía pocas esperanzas de salir de ese cepo. Así que en aquella época también regía el concepto de honor en el Código Penal, delito de adulterio. Pero claro, delito de adulterio si era ella, porque si era él, pues ya se sabe, los hombres tienen necesidades, las mujeres con la pata quebrada de casa. A nosotros nos formaban con frases como dicen que no, pero quieren decir que sí. Pégale a tu mujer aunque no sepas por qué, que ella sí lo sabe. Calladitas están más guapas. Y la más bestia de todas. Todas putas menos mi madre y mi hermana. Esta la habré oído cuando era chaval así. Y obviamente Fortunato pues también se ha educado así. En la novela se inicia con Fortunato viviendo en Torrent, después en Valencia, en el barrio del Carmen. No sé si conocéis el barrio del Carmen, pero en aquella época
siendo el barrio central de Valencia, estaba muy descuidado urbanísticamente. No te podías meter por según qué callejuelas. En unas pues se te caía la callejuela encima y en otras porque era mejor no entrar. Pero al mismo tiempo, si ibas a lo largo de la calle Caballeros, que cruza el barrio, tenías los teatros donde podías ver al Boadella y los últimos que habían ido por ahí. Tenías espectáculos. La primera vez que yo vi a Moncho Borrajo fue por esa zona, ¿vale? Hace ya, estamos hablando de los finales de los 70, principios de los 80. Hace mucho tiempo. Y al final, cuando hereda de sus padres, pues Fortunato, que lo considera un golpe de suerte, se va a vivir a la Plaza de Santa Catalina, al lado de la Plaza de la Virgen. ¿Plaza de la Virgen o Plaza de la Reina, Pilar? Plaza de la Reina, perdón. Hombre, otra vez tú. Se casa, ya he dicho que se casa. Está viviendo en el barrio del Carmen. Conoce a Paquita, con la que acabará teniendo una relación. Luego un embarazo no deseado por un preservativo pinchado. Y antes de que creáis que me lo he inventado, ocurría. Porque acordaos, no tenéis por qué acordaros porque no lo sabéis. En aquella época, sois demasiado jóvenes, en aquella época lo de los preservativos estaba muy mal mirado y en según qué farmacias te podían gastar una bonita broma. El caso es que Paquita se va a quedar embarazada y al final hacen por lo que se hace en aquella época, casarse. Y una vez casado, Fortu descubre que puede ejercer el poder sobre su esposa, que su esposa es suya. Pues lo ejerce. Y en Paquita pues actuarán los mecanismos habituales del miedo, porque no tiene tampoco mucho donde recurrir. Negación, esto no me puede pasar a mí. Dependencia, ¿y qué hago si lo dejo? Lealtad al maltratador, ¿cómo voy a denunciar a mi marido? Al final se convence de que la maltratan por culpa suya o porque simplemente es que el matrimonio era eso y ella no lo sabía. Así que esa es una forma, es una espiral en la que al final la víctima se siente culpable. Pero esto es un thriller. Entonces, como es un thriller, pues Fortu tiene que hacer más cosas, porque si no, no sería una novela negra. Así que antes hay que explicar una cosa, y es que el machista lo es por la misma razón que lo es el racista. Porque la única forma que tiene como individuo débil, de baja autoestima, de sentirse superior, es hacer inferior a alguien más. Y si puede, abusará de otros más débiles. Y si son otras, pues con más facilidad todavía. Porque pues son seres pequeños que tienen que ejercer el poder sobre otro para satisfacerse a sí mismos. O sea, es aquello de, yo seré pobre, seré estúpido, seré ignorante, seré todo ello a la vez, pero no soy una mujer, o no soy un negro, o no soy un gitano. Y una vez que Fortu se siente impune, ¿por qué va a conformarse? De ahí a la violación y asesinato, pues solo hay unos pocos pasos. Su único problema es que el padre de Paquita es un subcomisario del Cuerpo Superior de Policía. Y el equipo de ese subcomisario, no el subcomisario, el equipo de ese subcomisario, pues le tiene muchas ganas. Pero la novela no es un drama, recordad, es un thriller, es novela negra con fantasía y humor. Porque Fortu pues será un maltratador, pero sigue siendo un imbécil. Y por muchas aberraciones que pretende realizar, pues sí, se lo seguirá siendo, con lo cual lo dramático es aquello que hace, porque lo que es, pues es simplemente ridículo. ¿Quién me ha preguntado esto? Es que no me he enterado de esto.
No me entero quién me ha hecho la pregunta, pero es igual, contesto de todas maneras. No, todavía no he publicado las otras 2 novelas de la serie, porque esto consume mucho tiempo, muy cansado y dinero, pero cada novela empieza y termina. Se puede leer independientemente, simplemente cuando leáis, si se publica la segunda, encontraréis pues que el comisario Ayala, el inspector Ayala y el subcomisario está un poquito más gordo, ha envejecido y tiene menos pelo. Pero aparte de eso, todas las historias son independientes. Y antes que publicarla, pues realmente yo tengo un proyecto en mente, que es una serie que ya tengo escrita, ambientada en un pueblo manchego que se llama Rejo Grande, y en el que más y el que menos está pirado. Así un poco al estilo surrealista, no es amanece que no es poco, porque no crece nadie en los sembrados, pero por lo demás pizca más o menos. Ya, resumiendo, que Ifigenia y el depredador pues son 2 novelas que tienen en común autor, editorial y humor, pero todo lo demás es diferente. Ifigenia era una distopía sexy con toques gamberros. Se escribió por azar, casi sin querer, y con condicionamiento de tiempo y forma porque estaba en la oficina y solo tenía 1 hora para escribir cada capítulo, y es ciencia ficción. En cambio, El depredador es novela negra, con un toque fantástico, es una trilogía, el fondo es dramático, pero sigue estando escrita con humor, porque Fortunato, pues como ya he dicho antes, es un hombre ridículo. Y si Ifigenia fue algo improvisado, esta trilogía digamos que la planifiqué. La planifiqué porque yo quería entender cómo se llega a construir un misógino, alguien que ejerce la violencia sexual. Y bueno, si alguna de estas novelas os ha parecido interesante, hemos tenido unas pocas, que las tiene allí Alicia, muchas gracias. Esta novela me ha dicho la editorial que vale 20 euros, la otra son 15. Si las queréis, pues ahí están disponibles. Y dicho esto, espero no haberos aburrido mucho, ni haberos causado dolor de cabeza, tampoco haberos deprimido. Gracias por vuestra paciencia. Y si alguien tiene una pregunta que yo no haya podido captar o que no haya querido responder pese a haberla captado, pues que me la haga ahora. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues muchísimas gracias a todos y a todas.